Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Joyas KBB. Mi nombre es Katherine y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete porque vamos a tener contenido muy interesante sobre el tema de la bisutería. En el video de hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de hilo que se utilizan para la bisutería. En la bisutería utilizamos muchísimos, aunque estos son algunos de los más utilizados, ya que son poquitos porque hay una gran variedad, porque también hemos incluido muchísimos hilos que en otros momentos se utilizaban para la ropa, para la pesca, para otro tipo de actividades y que ahora los hemos incluido en la bisutería porque tienen efectos tan bonitos y combinaciones tan bonitas para cada accesorio que vamos a hacer. Así que acompáñame a ver este video y pues checa los diferentes hilos y cómo los podemos utilizar. Pues bueno, iniciando vamos a saber que hay dos tipos de hilos que los podemos encontrar como cordones y hilos. El hilo lo podemos encontrar cuando la medida del hilo es un poquito más chiquita de 1 milímetro o de 1 milímetro. Cuando la medida es más grande de 1 milímetro, ya sea 1,5 milímetros o 2 milímetros, 3, 4, ya le podemos llamar cordón. Y el cordón también nos va a servir para muchísimas cosas. Ahora sí que depende el tipo de accesorio que quieras hacer. Si quieres que sea más choncho, si quieres que sea más delgadito. Depende qué es el acabado final que quieres lograr. Eso es lo que vamos a conseguir aquí. También podemos encontrar que entre todos los hilos que tenemos, todos los cordones que tenemos, hay unos que son de composición natural y unos que son sintéticos y plásticos. Aquí podemos encontrar en composición natural como la piel, que sería como esta, que es cuero natural, aunque sí viene con un poco de sintético, que sería la pintura que trae, pero sigue siendo algo natural. La piel la podemos encontrar también llamada como cuero en diferentes medidas. Esta medida sería la medida de cordón, porque es la medida de 1.5 milímetros, pero podemos encontrarla mucho más delgadita y muchísimo más gruesa. Aquí les quiero mostrar, esta también es otro tipo de piel. Esta piel viene siendo una piel de cerdo, que está foliada con este plástico color naranja, pero por la parte de atrás podemos ver y tocar que es piel. Podemos sentir como esas fisuras, esas fibras que se le sienten siempre a la piel y bueno, podemos hacer también accesorios muy bonitos. Por aquí yo tengo una pulsera. Esta pulsera viene siendo de piel con el cordón que trae de piel del 1.5, pero también está acompañada de un hilo sintético. Este hilo sintético es hilo encerado, se ve muy bonito y ahorita les voy a decir cómo lo podemos cerrar. En el caso de la piel, pues como la piel ya de por sí trae una cera, para hacerlos cerrados únicamente podemos hacerlo a base de nudos. Y cuando queremos que el cerrado sea como más preciso y más fuerte, tendríamos que combinarlo, como en este caso, con otro tipo de hilo. Además de la piel, incluirle este tipo de hilo que es sintético para que bien lo podamos quemar y quede sellado. También entre los hilos naturales y las fibras naturales podemos encontrar esta fibra que es fibra de hemp, que a lo mejor a la vista se ve un poquito peludita, tal vez sientas que te vaya a lastimar, pero no, para nada. Esta fibra tiene ese efecto como pajosita, como peludita, pero es simplemente para que todo el accesorio que vayas a armar con o a lo mejor alguna manualidad que vayas a hacer, tenga este efecto como peludo, como un poquito más vintage. Se ve bastante bonito, muy hippie. Esto es algo que ahorita en estos momentos está de moda y te lo recomiendo muchísimo. Para poder trabajar con él, como estas fibras no se queman, lo que tendríamos que hacer es colocarle un poco de pegamento o cola loca en la punta y ya que se haya pegado, también puedes utilizar el pegamento que es para bisutería. Ya que se haya pegado muy bien, puedes cortarlo, puedes cortarlo hexagonado. Ya que se haya pegado muy bien, puedes cortarlo hexagonado y ya te va a permitir que puedas meterle piedras o cristales que estén con una perforación de esta medida.
o también utilizarlo como cobertura a otro tipo de materiales, algún alambre o alguna estructura plástica, y esto lo que vas a hacer va a ser forrarlo, también le va a dar un efecto muy bonito. Entre otros de los naturales podemos encontrar este hilo porque si nos damos cuenta la fibra es muy delgadita. Este es un hilo de algodón. El hilo de algodón lo podemos utilizar muy bien para todo lo que es con perla. La perla es bastante delgadita, entonces casi siempre el orificio de las perlas viene muy chiquito, y este nos ayuda a que podamos colocarle una aguja y podamos pasar fácilmente por la perla. Como bien lo ves, es muy delgadito, pero puedes agarrarle 2 o 3 o 4 hebras para que lo puedas hacer más fortalecido. Este hilo también nos ayuda para trabajarlo con chaquiras y trabajarlo con miyukis. Muchas veces utilizamos solamente el hilo que es especial para miyuki, pero yo también te recomiendo que le eches un vistazo al hilo de algodón, ya que tiene una facilidad de resbalar que nos ayuda muy bien a trabajar con el miyuki, ya que no se te haga nudo tan fácilmente. Este igual lo podemos encontrar en una gran variedad de colores y su textura es peludita y como opaca. Los tonos no son tan brillantes. Aquí tenemos otro cordón que viene siendo de 6 milímetros de ancho y nada más de 1 milímetro de grosor. Esta también es piel, esta es piel de cabra. Como te fijas, aunque trae un tono que en su forma natural no sería de este color, trae una tintura, de todos modos sigue siendo un material natural porque toda su composición es de piel de cabra. Y aquí tenemos más piel en otro tono, en color negro. Esta también la podemos encontrar en muchos tonos. Por acá te voy a mostrar este que sería como un tipo de híbrido. Este cordón, además de que trae algodón, trae poliéster sintético. El poliéster sintético nos ayuda a que queme muy bien, aunque la mayoría de su composición es de algodón, es por lo que no lo podemos trabajar solo quemándolo, porque no se va a derretir, sino que lo que tenemos que hacer para es trabajarlo siempre con un poquito de pegamento, como lo habíamos hablado anteriormente, para evitar que las hebras se vayan a abrir, y ahí ya le podríamos colocar las piedras que le vayamos a hacer, o si lo vamos a forrar. Cuando lo vamos a trabajar para hacer el cerrado, también tendríamos que utilizar el pegamento, y va a hacer que se quede bien fijo a donde lo vayamos a armar. Por aquí tengo otro, que es cordón que viene con un poquito de cera para que esté más rígido, pero también el cordón viene en algodón. Entonces este cordón tampoco lo podemos quemar porque no se va a fundir. A la hora de que tú lo quieras quemar, vamos a hacer un ejemplo. Lo único que va a pasar es que se va a hacer negrito, pero no se está fundiendo, no se va a pegar a lo que vayamos a armar, no se va a quedar sellado, no va a derretir. Entonces esta manera de cerrarlo no se puede trabajar con este hilo. Lo que vamos a tener que hacer aquí, como ya lo habíamos dicho, es hacer un nudo y colocarle un poco de pegamento para que sellara, o también sellarlo con un hilo que sea un hilo de poliéster más delgadito a para que él nos ayude ahora sí que a quemarlo y a que se quede bien sellado. Este cordón también lo podemos encontrar en una variedad de colores y también en diferentes grosores. Su composición se siente encerada, aunque no está completamente liso, sino que sí se siente un poco rasposito también, pero es suave a la piel, aunque nada más es un poco más rasposito que otro tipo de composiciones de hilos de poliéster. Por aquí tenemos otros que son totalmente sintéticos. Estos cordones son plástico tal cual, solamente que viene el plástico en diferentes grosores, y esto lo hace flexible también.
Lo bonito de este tipo de cordones son sus trenzados y estos colores tan brillosos que bueno, sí se alcanza a percibir que es plástico, pero aún así se siente muy limpio. Es un material que fácil lo vas a lavar y que además va a combinar muy bien con todo. Es un material como más diseñado como para el uso rudo. También lo puedes encontrar muchas veces en calzado y se ve muy bonito, aunque ahora lo estamos adoptando también para la bisutería. Como este que viene en forma cuadrada, podemos encontrarlo así de chiquito, que viene en una forma de trenza. También este cordón trenzado que como hablábamos es de composición plástica. Este es un sintético plástico que muchas veces lo están utilizando como para simular que fuera piel. Para que estos costos pues salgan un poquito más económicos, muchas veces por eso utilizamos este tipo de cordón plástico en lugar de piel natural, por su precio y pues también por su variedad de colores. Es muy flexible y muy económico. Lo podemos encontrar en diferentes medidas, en este caso es la de 2.5, pero podemos encontrarla en diferentes medidas y colores. Hablando sobre los sintéticos, también podemos encontrar este otro sintético en forma de trenza. Aquí ya habíamos visto que el sintético venía muy brilloso, casi como espejo, y que lo podíamos lavar y se veía muy bien. Pero también existe otro tipo de sintéticos que vienen más opacos y como más perforados, incluso se le alcanzan a ver algunos pequeños poritos. Esto es para simular que se vea más natural, como tipo piel, aunque no lo es, sigue siendo un sintético. Lo podemos encontrar mucho también en el calzado y ahora lo estamos adoptando muy bien para toda la bisutería, algunos accesorios de pulsera, porque no necesitamos más que colocarle unos brochecitos y ya está listo. O bien lo puedes cerrar con algún nudito. Yo aquí tengo un ejemplo de un portacubrebocas. Ya sabemos que ahorita es un accesorio que estamos utilizando todo el tiempo. Y aquí puedes ver que el cerrado está hecho con otro hilo que este sería el hilo encerado, para que le pueda dar un buen agarre. Pero mira, como sea la cuerdita, se ve muy bonita. También la puedes utilizar como para el celular o para los colores, la bolsita de colores de los hijos. Se va a ver muy linda. Entre otros hilos que podemos encontrar también, aquí tenemos este que es el hilo de hamaca, así le llamamos por acá. Este hilo de hamaca es un hilo de poliéster. Este hilo sí se puede quemar. Este hilo es muy bueno porque a pesar de que es delgadito, es bastante resistente a todas sus fibras. Lo puedes encontrar en diferentes grosores y muchísima variedad de colores. Se utiliza mucho para las hamacas, esta cama tipo columpio, que se utiliza muchísimo aquí en la región de Cancún. Entonces podemos utilizarla para tejer ese tipo de hamacas, aunque también ahorita lo estamos utilizando mucho para la bisutería, para algunos componentes como los pompones o para algunos llaveros. Se ve muy bonito y además es un hilo muy económico. Para hacerlos cerrados, como lo habíamos dicho y mencionado antes, lo podemos quemar con un encendedor y este se funde. ¿Sí? Si se fijan, si yo le sigo dejando ahí el calor, pues se va a seguir fundiendo y se va a seguir fundiendo. Esto me va a permitir que yo le pueda hacer una puntita, y si le quiero meter algunos cristales, algunas piedras, me lo va a permitir porque la punta se puede adelgazar. De esa misma manera, eso me va a servir para que yo pueda cerrarlo. A la hora de que termine de hacer mi trabajo, lo puedo quemar y ahí queda sellada ya todo mi trabajo. También podemos encontrar muy usado en la bisutería y en algunos otros accesorios de manualidades este hilo que se llama cola de rata. La cola de rata es un hilo que normalmente no lo encontramos muy delgadito, casi siempre es cordón, casi nunca es hilo, casi siempre es en medida de cordones, para que esto sea como muy suave, es muy brillante.
Lo que sí es que siempre es un poquito gruesita, casi nunca la vamos a encontrar en medida de hilo, casi siempre es medida de cordón. Entonces, bueno, la podemos encontrar en el mercado, no solo en esta medida, sí hay una medida un poco más delgada y una un poco más gruesa, y la podemos encontrar en una gran variedad de colores. Casi todos los colores son colores intensos y muy brillantes. Una de sus características es esa, es que a la hora de que tú lo mueves vas a ver el reflejo de la luz siempre por el tipo de hilo que es. Además se siente muy suave. También podemos encontrar estas otras en sintéticos que son gamuzas. La gamuza también viene a sustituir la piel natural, a hacer pues no a sustituir la verdad, pero a hacer como un comparativo, más que nada mayormente por el precio, porque es más económica y lo están tratando de hacer muy resistente. La gamuza tiene esta estructura peludita, se siente al tacto como muy suave, muy cálido, y también la podemos encontrar en diferentes medidas, diferentes grosores. Yo siempre te recomiendo que utilices a partir de este grosor. Hay unas que son más delgaditas, pero casi las puedes utilizar solo para pegarlas, porque a la hora de hacerle algún jalón a esas delgaditas truena. Entonces, si las vas a utilizar para alguna pulsera, te recomiendo que utilices a partir de esta medida, que es medida número 3, a partir de la número 3 y continuemos. La gamuza ahora, para ya evitarnos trabajos, la hemos encontrado trenzada ya. Y esto es una maravilla porque muchas veces queremos hacer trabajos que se vean más elaborados y no necesariamente tenemos que matarnos haciendo toda la trenza. Ya existe en el mercado este tipo de gamuza que viene trenzada y en este caso viene con un poco de brillantina. Es color gris y la podemos encontrar en diferentes grosores y diferentes colores. También para cerrar la gamuza es importante que la vayamos a cerrar con alguna terminal. En la bisutería existen unas terminales que le podemos llamar terminal de quesadilla, que viene con unos dientitos y como si mordiera la parte de la gamuza. Entonces ya no permite que se salga a la hora de estirar, pero también la terminal cuenta con una argollita para que podamos ponerle el broche y de ahí pues ya no la podemos colocar. O bien hay otro tipo de terminal que se llama terminal de pañal, así como su nombre lo dice, es como si fuera un pañalito. Imaginemos que este es el cuerpo del bebé, lo colocamos y el pañalito lo que hace es cerrar la primera parte central y luego la de los lados. También incluye una argollita en la cual podemos colocar la siguiente argolla y el broche, y también tiene sus dientitos para evitar que se resbale. Yo siempre te recomiendo que también cuando vayas a utilizar una terminal le pongas una gotita de pegamento para bisutería para que sea un poco más reforzado el trabajo. Este también lo puedes cerrar si no quieres utilizar o tal vez no tienes las terminales de las que estábamos mencionando. Lo puedes cerrar con algún otro hilo, algún hilo chino que tengas por ahí, para que el cerrado quede más fijo y este sea un material que se pueda quemar, ya no se va a abrir de ninguna manera. Y por acá podemos encontrar este hilo encerado, que también le llaman hilo serpiente. Es un hilo italiano, se ve súper bonito, lo puedes trabajar en este tamaño, le podemos llamar cordón, aunque sí lo tenemos como hilos también, que sería este otro tamaño. Si se fijan, es el mismo tipo de hilo, pero el grosor cambia muchísimo. Lo podemos encontrar en el mercado en muchísima variedad de colores y grosores. Este hilo es un hilo que se resbala muy fácilmente, por lo que yo te recomiendo que cuando tú vayas a hacer un cerrado de pulsera o le vayas a hacer el cerrado que es ajustable, lo hagas muy fuerte, muy firme, porque se puede resbalar. Ya la composición que tiene es muy encerada, muy resbalosa, brillosa, entonces eso es lo que provoca.
Aquí podemos encontrar este gruesito que, como ya les había comentado, lo tenemos en esta pulsera también, solo que es un diferente color. Y como vemos, aquí lo podemos utilizar para hacer nudos muy fácilmente. Este tiene como que mucha facilidad de movilidad, nos permite sin marcar, nos permite hacer nudos que se vean muy bonitos sin necesidad como que de estropear el hilo, porque es muy noble. Este es de medida 1.5, pero la podemos encontrar como aquí que lo tengo en 0.5 milímetros o 1.5, hay de 1 milímetro y de diferentes más. Este hilo en estos momentos se está utilizando mucho para pulseras porque por lo que estábamos viendo este brillo que tiene se ve muy elegante, se ve bastante bonito, se los recomiendo mucho. Y también lo bonito que tiene este es que se puede quemar y se funde. A la hora de fundirse nos va a permitir que entren las piezas, aunque también les voy a comentar que tiene demasiado... O sea, no tiene demasiado pegamento y tiene demasiadas hebras, por lo cual nos va a costar un poquito a la hora de fundir que quede completamente pegado, pero una vez que lo hayas logrado lo puedes cortar hexagonado y ya nos va a permitir entrar fácilmente por todas las piezas que queramos. También aquí lo podemos encontrar, es este mismo hilo, solamente que este es de medida 2.5. Si te fijas, cuando vamos a armar algo sí se siente diferente, pero sigue siendo el mismo tipo de hilo. Se ve visualmente, se ve mucho más grande, como si fuera, o sea, otro tipo de trenzado, como si fueran varios hilos, pero no, sigue siendo el mismo hilo, nada más en diferente grosor. Uno de los más utilizados es como este es el hilo Omega. Esta medida es una medida muy delgadita, pero lo podemos encontrar en número 24, en número 18, como esta que es número 5. Hay muchísimas medidas y también muchísimos colores. Este hilo está ideal para trabajar este tipo de pulseras, para trabajar el macramé, se usa muchísimo. Es un hilo que viene siendo muy resistente, muy fuerte y también nos permite, a la hora de sellarlo, nos permite quemarlo. Porque este igual, de la misma manera como hemos visto, pues casi todos los que son de composición plástica, de poliéster, pues nos permite quemarlo y que se funda. Entonces a la hora de que se funde, nos permite que esta pieza quede o más plana o más picuda y esto nos permite que entren piedras. Como aquí puedes ver este tejido, a la hora de terminar el tejido para el remate o el sellado, únicamente está quemado y fundido entre el tejido. Eso hace que se forme como si fuera un tipo de plástico y ya se queda incluido en la pieza y esto pues ya no necesitas más, no se va a deshacer ni nada. Otro, y que creo que en estos momentos es el más utilizado, es el hilo chino. Este hilo chino lo podemos encontrar en medida de 0.5 milímetros, que es esta que tengo aquí, que está bien delgadita, o también podemos encontrarlo como esta que es número 1, es 1 milímetro, que le podríamos llamar tal vez si gustas cordón o sería un hilo grueso. Y este lo podemos encontrar en una gran variedad de colores. Por aquí yo tengo unas pulseritas para que vean cómo se puede hacer. Este es el hilo más delgadito, que vendría siendo el del 0.5 milímetros, 0.8 milímetros, pero sí que puedes encontrar hasta de 5 milímetros. Este hilo lo puedes encontrar muy delgado o más grueso. También este hilo lo que tiene, que me gusta muchísimo, es que por dentro viene un poco hueco. Entonces cuando tú haces el cerrado, que sería el cerrado que ajusta a la medida, pues lo que hace es un efecto como de presionar el hilo y no permite que se resbale fácilmente. Lo que no te pasa cuando estás utilizando este otro tipo del Omega, muchas veces haces el nudo de cerrado, que sería el corredizo, que ajusta a la medida, pero cuando el cliente o tú mismo te lo pones y te bañas, porque muchas veces no nos quitamos los accesorios, el nudo que está se resbala. Y esto pasa porque el cuerpo de todo el hilo
tiene la misma medida. Entonces este está trenzado con la misma, o sea, el mismo hilo. Y este es como si fuera un calcetincito. Está el tejido del hilo, pero por dentro, como si fuera una manguerita, viene vacío. Entonces eso nos permite que cuando estamos haciendo el nudo se adelgace y este nudo no sea fácil de correrse. Es fácil, pero a lo que me refiero es que no solito se vaya a correr. Y como lo estamos viendo en este ejemplo, trae el cristal del número 2, que es uno de los cristales más delgaditos que podemos encontrar en la bisutería y le cabe perfectamente. Se ve muy bonito, además de que es muy resistente. Y también tiene esta parte que a mí me encanta, que lo podemos quemar fácilmente con el encendedor y nos va a servir así, y nos va a servir como sellador. O sea, ya no le tenemos que poner el pegamento. Además de que esto también nos va a servir para hacer punta y la punta nos va a servir para que puedan entrar fácilmente todos los cristales o las piedras que le vayamos a poner. En esta ocasión les estoy mostrando el hilo chino también, pero el que es de 1 milímetro. Como te fijas, aquí ya se ve el hilo más grueso, tiene más cuerpo, pero sigue siendo igual de resistente y sigue teniendo este mismo efecto en el cerrado ajustable, de que presione de tal manera que se encoja un poquito el cuerpo del hilo y no permita que se resbale fácilmente el nudo. Incluso si tú lo haces muy apretado, te va a costar trabajo de abrir y cerrar, pero eso es bueno porque la pulsera pues se va a permanecer en su forma mucho más tiempo. Aquí estamos viendo un hilo, un tejido que se llama panza de serpiente. Si todavía no has visto ese video, te invito a que te des una vuelta por el canal, porque ahí tenemos cómo hacer este nudito corredizo y también cómo hacer este nudo de serpiente. Te va a encantar tomar esa clase. Y por acá podemos encontrar este otro hilo que ha sido como de los hilos más nuevos que hemos estado utilizando. Este hilo es un hilo metálico y como su nombre lo dice, trae metal en su composición. También trae un poco de algodón y un poco de poliéster, es como un híbrido. Entonces este nos permite que el trabajo que estamos haciendo se vea como más estilizado, como ahora sí que si tuviera una capa de oro. Ahorita estamos trabajando mucho con la chapa de oro y este vendría siendo como un hilo con una chapa de oro porque tiene ese brillo que se ve como metal, no solamente como hilo. Aunque no es tan fácil trabajarlo, tampoco es difícil. Lo único que debemos hacer es conocer bien cómo podemos cerrarlo. Como aquí se fijan, las hebras se abren mucho y este hilo no es un hilo que podamos quemar y que se quede sellado por el tipo de material que tiene. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es colocarle una gotita de cola loca o del pegamento que tengas para bisutería, dejarlo que se seque y después cortarlo sesgado. Una vez que lo cortaste sesgado, me va a permitir ponerle este tipo de bolitas. En esta ocasión les estoy mostrando una pulsera que trae bolitas del número 3. Estas bolitas son bolitas de chapa que traen una perforación muy chiquitita, pero bueno, esta perforación sí nos permite que entre al hilo siempre y cuando esté quemado. Si lo quieres meter así, pues nunca se va a poder meter. Otra manera que podemos utilizarlo, ya que si no tenemos pegamento a la mano, pero ya queremos armar nuestra pieza, sería colocarle un poquito de masking o cinta por aquí y el masking hacerlo lo más delgadito posible para que nos permita formar como una punta y sea como aguja. Entonces ese ya nos va a permitir que metamos todas las bolitas o todos los cristales que vayamos a utilizar. Si te fijas, este brillo que tiene lo podemos encontrar también en tonos plateados, hay multicolores, morados, hay una gran variedad de tonos, así que bueno, para la imaginación hay muchísimo con qué trabajar. Yo solo te doy una idea de cómo iniciar, porque muchas veces me ha pasado que como no sabemos trabajarlo, por ahí lo dejamos botado y ya no lo utilizamos.
Entonces es importante investigar cómo podemos trabajarlos porque los resultados que nos va a dar son increíbles, como esta pulserita que se ve muy bonita. Y aprovechando que tengo esta pulserita aquí, tenemos este otro hilo que está en estas motitas que lo estamos utilizando. Muchas veces les llaman escobitas o pompones. En esta ocasión estamos utilizando este hilo. Este hilo es hilo omega también, como lo habíamos visto en otras presentaciones mucho más gruesas. Esta es de las más delgaditas. Este hilo de omega, como lo ves, se puede quemar fácilmente y además es muy resistente. Muchas personas también lo llaman como hilo de tapicero, porque también se tapizan los muebles, los coches con este tipo de hilo. Es muy resistente y lo puedes encontrar en una amplia variedad de colores. Además, pues que tiene este plus de que lo puedes quemar fácilmente y cuando tú lo quemas, pues puedes formar la punta, puedes formar la aguja y esto nos permite que le entren fácilmente todas las piezas, que entre fácilmente a una aguja porque es muy delgadito y ya nos permita hacer este tipo de trabajos como la motita que estamos viendo en esta ocasión. Yo también lo utilizo para las perlas cuando estamos haciendo algún collar que solamente es de nuditos. Podemos utilizarlo porque es muy resistente y por la variedad de colores que tiene, pues puedes hacer unas combinaciones muy bonitas. Miren, por acá tengo otra pulserita que trae una motita también, hecha con ese mismo tipo de hilo, aunque de otro color. Y aprovecho para enseñarte esta manguera, que esta manguera es un tipo de cordón porque viene perforada por la parte de adentro. Aquí lo podemos encontrar en otro color. Y esta ya es una manguera plástica, además tiene por dentro una perforación la cual me permite, como en este caso, colocarle un alambre de memoria, o bien si no le quiero meter alambre de memoria le puedo meter algún hilo delgadito porque también me lo permite. Esta manguerita viene de plástico y tiene incrustado unos pedacitos de brillantes, pero están hechos de plástico también. Por la forma en la que están hechos y sus cortes, pareciera que fueran cristales de verdad y se ve increíble a la hora de hacerlo. Muchas veces el trabajo se ve súper elaborado que diríamos, oye, ¿cómo pueden hacer eso tan maravilloso? Y no nos daremos cuenta que es tan fácil como utilizar solo un cordón que ya viene previamente armado, así como este. Entonces se los recomiendo muchísimo. Este cordón lo podemos encontrar en una medida más grande también y en una amplia variedad de colores. Por acá tengo este otro, que este es un cordón igual perforado por la parte de adentro, pero este le llamamos caucho. También es de plástico, es muy resistente, aunque no se los recomiendo mucho cuando van a estar en un lugar con mucho calor, porque el plástico al calentarse muchísimo va a empezar a crecer, se afloja y lo que empieza es a crecer un poco y pues cuando vamos a armar pulseritas eso es lo menos que queremos porque las estamos utilizando a una medida específica. Este caucho lo podemos encontrar también en diferentes medidas, hay muchos más gruesos y de diferentes calidades también. Muchas veces están más gruesos por dentro y más gruesos o más gruesos por fuera para que su forma sea más rígida. Lo podemos encontrar mucho en accesorios con oro, es algo que es muy popular para el oro, casi siempre en una gargantilla tipo choker se utiliza solo con la medallita y se ve súper bonito. Este nos permite que por la parte de adentro yo le pueda meter un hilo plastificado, un alambre o incluso elástico si lo quieres hacer. Solo cuando vaya a ser elástico tienen que ser pedazos chiquitos porque como el elástico también es aguadito, pues no nos permite a lo mejor hacer un collar muy largo, no va a poder entrar. Pero bueno, le puedes sacar muchísimo provecho a este tipo de cordones, además que es muy económico. Este es el caucho perforado. Por acá podemos encontrar este otro hilo
que es cordón porque viene más grueso. También lo podemos encontrar en diferentes medidas y muchísimos colores. Este cordón le llamamos cordón paracord. Este cordón casi siempre es como para composiciones pues más masculinas, llaveros grandes, pulseras grandes, y le llamamos paracord porque también es como de sobrevivencia, ya que este hilo, por cada metro que tenga de su estructura, que está armada como en forma de manguerita, que también viene siendo un hilo de poliéster, trae por dentro 7 hilos que podemos ver aquí. Este hilo, que también se llama hilo paracord o hilo de supervivencia, me puede ayudar a salvarme la vida. ¿Qué te parece si te pongo, por ejemplo, que nos encontramos perdidos en algún río, pero tienes hambre y no tienes con qué poder hacer pues una caña de pescar y pescarte un pececito? Pues puedes quitarle todas estas hebras de hilo que tiene. Por cada metro tiene 7. Entonces, si tenemos 1 metro de este hilo, tendríamos 7 metros de hilo delgadito más la cuerda que ya teníamos, que sería el alma, que sería esta que tenemos aquí, que sería como que la piel exterior, y esta sería lo interior. Ahí, con esos 8 metros que ya haríamos, pues podemos hacer una soga en la cual podemos amarrarlo, podemos pescar el pez en el que nos encontrábamos, o hacer un tipo de liga que nos ayude a saber en qué lugar nos estamos encontrando, amarrar tal vez nuestras cosas de algún árbol para que pues los animalitos no se las quieran agarrar. Hay mucho que hacer con este hilo, además de que lo podemos encontrar en la bisutería armado de esta manera. Como bien lo estamos viendo, es un cordón grueso, que también lo encontramos más delgadito, pero en esta ocasión les estoy mostrando una pulsera hecha con 2 tonos diferentes de paracord en el mismo grueso, y por lo mismo que tiene sus hilos por dentro, tiene la sensación de ser muy grueso, la sensación de tener mucho cuerpo. Estas pulseras se ven increíbles, están muy de moda para todos los motociclistas y todos los chavos. A mí me parecen lindísimas. También puedes hacer llaveros para papá o incluso para ti. A mí me lo han comprado algunas chicas que les gusta mucho estar buceando. Entonces es importante tener por ahí tal vez un poco de soga a la mano por cualquier cosa que se necesite. Y aquí lo estamos viendo con este brochecito que trae un silbato, que trae una brújula, y además trae un raspador, que sería este, y un pedernal. El pedernal nos sirve para causar fuego. Entonces yo tengo un poquito de hierba seca por ahí y empiezo a raspar mi pedernal, que sería esta piedra, y puedo ocasionar una chispa, la cual me va a ocasionar un poco de fuego en esas hierbitas secas. Y pues bueno, ahora sí que esta pulsera completa nos puede salvar la vida en el caso en el que estemos por ahí de camping y queramos pues sí estar pues en la intemperie, ¿no? Estar por ahí con la familia haciendo una cosa divertida. Podemos utilizar este tipo de pulseras para estar más preparados para cualquier circunstancia. Y también podemos encontrar estos otros hilos. Este es el hilo elástico que se utiliza muchísimo en la bisutería. Si todavía no lo has visto, te invito a que veas un video que tenemos ahí de cómo cerrar el hilo de elástico, porque hay muchas formas de cerrarlo. También hay más variedad de hilos elásticos. A mí me gusta utilizar esta. También lo puedes encontrar en diferentes grosores. Depende la pieza que le quieras poner, si van a ser gruesas o van a ser delgaditas. Te recomiendo que pases a ver ese video porque está muy interesante y te va a servir muchísimo para aclararte algunas ideas de por qué tal vez no te está saliendo tu nudo. Por acá podemos encontrar este otro hilo que anteriormente se usaba solo para pescar. Ahora lo podemos encontrar para la bisutería también. Lo hemos adoptado y nos ha quedado increíble. Por ejemplo, yo tengo este collarcito, a ver si se ve bien,
que está hecho con el hilo cáñamo, viene muy rígido y lo padre es que también viene muy delgadito y nos permite que le entren las piezas fácilmente. Este hilo lo podemos encontrar, es hilo nylon, su composición es de plástico, lo podemos encontrar en diferentes medidas y lo padre de esto es que es muy maleable, es muy suavecito y pues muy gentil para utilizarlo. A veces también incluso estas medidas delgaditas nos permiten colocarle alguna aguja y también trabajarlo con el Miyuki o la Shakira más delgadita. Entonces le podemos sacar muchísimo partido a este tipo de hilo nylon. Algo parecido que muchas veces utilizamos para hacer pues los chokers o las pulseras que traen broche, que las vamos a cerrar con remache. También te invito a que si todavía no has visto ese video, tenemos un video de cómo puedes cerrar con remache y estamos utilizando este tipo de hilos, así que te invito a que lo veas, a que me regales un like si te está gustando este video. Y pues si tú apenas estás iniciando en la bisutería y tienes amigas o primas que también están iniciando, pues yo pienso que este video les puede aclarar muchísimo la idea de qué tipo de cordones o hilos son los que deben utilizar. Este hilo, que es delgadito, es de medida 42 milímetros, menos de 1 centímetro, menos de 1 milímetro, punto 42. Entonces aquí trae 3 hebras de alambre y el alambre viene forrado en una camita, así en una piel de plástico que evita que se vaya como a oxidar, la corrosión y todo esto, aunque no te recomiendo que lo utilices para que todo el tiempo lo estés mojando, porque a pesar de que tenga este plástico protector, pues sí puede ser que le entre de repente algo y se te vaya a oxidar tu pieza. Entonces yo te recomiendo que lo utilices siempre en seco cuando vas a trabajar este. Y también lo podemos encontrar en diferentes colores, hay dorados, plateados, morados y muchos otros tonos, verdes. Casi siempre los más comunes los puedes encontrar como plateado y dorado, que pienso yo que con esos 2 tonos va a ser suficiente, pero si ya quieres hacer como que algo más particular, algo más único, pues ya meterle los otros tipos de colores. Por acá les quiero mostrar este otro hilo, que creo que es el único que me falta. Este hilo es el hilo para Miyuki, como lo habíamos hablado, es un hilo especialmente para Miyuki. Viene muy delgadito pero muy reforzado. Este hilo tiene la peculiaridad de que se siente como si fuera esos hilos para dentales. Así tiene esta sensación de ser así muy brilloso como los encerados que hemos estado trabajando, además de que si tú lo cortas o lo aplastas, pues tiene muchas hebras. Este hilo no es tan fácil que se quema, pero no queda como que tan junto, sino que más bien aplastado hacia lo largo. Así que yo te recomiendo que siempre que lo vayas a utilizar, trates de meterle de una a la aguja para que lo puedas utilizar muy bien con el Miyuki. Este hilo, que es especial para Miyuki, a diferencia del algodón que habíamos visto que podemos utilizar, o también el hilo nylon que podemos utilizar, el hilo nylon que podemos utilizar, este hilo de Miyuki le da más cuerpo a las figuras hechas con Miyuki, además que lo podemos encontrar en muchas variedades de colores que sean del mismo tono del cristal Miyuki que vamos a estar trabajando. Entonces ya al final nuestro trabajo pues se va a ver mucho más elegante, un mejor acabado. Te lo recomiendo muchísimo si tú estás incursionando en la técnica del peyote o estás armando tal vez con telar con este cristal Miyuki, pues te recomiendo muchísimo utilizar este hilo que es especialmente hecho para el Miyuki. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo pasar aquí un rato conmigo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale like, porque pues de esa manera me vas a regalar mucho amor y yo me voy a dar cuenta que te están gustando estos videos. También siéntete con toda la confianza de dejarme un mensajito si tienes ganas de que hablemos o tratemos de algún tema específico o tal vez algún tipo de hilo más a fondo, algún hilo natural o algún hilo sintético. Mi nombre es Katherine y pues esto fue todo por hoy. Gracias, bye.